Buenos días de nuevo. Soy Jorge Rodríguez, el alcalde de Villavieja de Yeltes, ese afortunado pueblo de la provincia de Salamanca que ha tenido la gran suerte de que una empresa de tanto prestigio, solvencia, responsabilidad y experiencia como Berkeley nos haya escogido para rescatarnos de nuestra miseria y decadencia. La pésima gestión del ayuntamiento que presido está terminando de hundir a mi propio pueblo. Un pueblo pobre, gobernado por un ignorante que se ha resistido a implantar las excelentes políticas de desarrollo rural que ha venido proponiendo durante 30 años de gobierno dentro de sus competencias nuestra querida Junta de Castilla y León. Unas políticas de desarrollo rural que al parecer han generado riqueza y crecimiento de población en todos los pueblos que nos rodean, aunque yo no note la diferencia. Ahora, en un último intento de rescatarnos, la solución que nos propone la Junta es que una empresa que se autodefine como especuladora desarrolle responsablemente varios yacimientos de uranio, una fábrica radioactiva y un almacén definitivo de residuos radiactivos. Uno de ellos, la envidia de todos los municipios de la provincia, a menos de 100 metros de nuestro casco urbano. ¿Qué alcalde, diputado, procurador o consejero no quiere para su pueblo una mina de uranio a 200 metros de su residencia municipal? Todos son ventajas, todos son ventajas. Los trabajadores de la mina podrán ir andando desde sus casas hasta el yacimiento y podrán comer en casa a mediodía. Los jubilados tendrán una obra espectacular como entretenimiento con un par de explosiones a la semana. Y los niños del colegio disfrutarán de las múltiples ventajas de aprender in situ los procesos sostenibles de la minería y respetuosos con el medio ambiente. Vamos, esto es un maná caído del cielo. Solo un estúpido como yo podría negarse a este regalo. Para convencer a la población de las excelencias de estas propuestas y de mi obstinación personal que está perjudicando al pueblo, inundan la prensa y las redes sociales con medias verdades, falacias y falsas promesas. Pero no creáis que esta estrategia se está estrenando en este proyecto. Precisamente en este vídeo os voy a mostrar 4 proyectos que desarrolló o pretendió desarrollar la empresa Río Narcea, en la que trabajaron exactamente igual que lo están haciendo aquí en Salamanca 2 directivos de Berkeley, Francisco Bellón y Javier Colilla. Pero antes de abordar este asunto, he querido rescatar una excelente cita del filósofo y escritor español Jorge Santayana, que dice así: los que no conocen el pasado están condenados a repetirlo. Espero que este vídeo, con el que divulgaré unos hechos ya ocurridos, absolutamente contrastables e innegables, sirvan para que aquellos políticos que deben tomar la decisión de abortar este proyecto o de seguir adelante con él, tengan más criterios y más juicios, porque nosotros, dentro de nuestra increíble estupidez, seguiremos defendiendo nuestras vidas, nuestro patrimonio y nuestras convicciones, y exigiremos responsabilidades penales allá donde las haya, que no le quepa a nadie la más. También veremos cómo 2 comunidades autónomas, gobernadas respectivamente por el Partido Socialista y por el Partido Popular, supieron rectificar a tiempo y evitar males mayores, zafándose de empresas junior como Berkeley, que en el mejor de los casos, tras un efímero desarrollo inferior a una década, dejaron a medio y largo plazo problemas sociales, económicos y medioambientales irreversibles. Vamos con ello. Si entramos en la página web de Berkeley Minera, enseguida podemos encontrar a 2 de sus directivos, Francisco Bellón, que es director de operaciones, y Javier Colilla, director de administración. Vamos a leer lo que dice la propia empresa sobre estos directivos. Francisco Bellón es un ingeniero de minas con más de 20 años de experiencia en dirección de proyectos y operaciones, incluyendo más de una década en puestos de gerencia con Río Narcea Gold Mines, en el Valle Boinás, Carlés, Tasiast y Agua Blanca. Javier Colilla es un economista y abogado que ostentó varios puestos ejecutivos con Río Narcea, incluyendo el Valle Boinás, Carlés, Agua Blanca y Tasiast. En definitiva, Francisco Bellón y Javier Colilla trabajaron para Río Narcea durante 10 años.
En los yacimientos de oro y cobre del Valle Boinás y Carlés, en Belmonte y Salas, Asturias, en el yacimiento de níquel de Agua Blanca en Monesterio, Badajoz, en el proyecto fallido de la empresa Río Narcea en Tapia de Casariego, Asturias, y en el proyecto fallido de la empresa Río Narcea en Cabana de Bergantiños. Vamos a conocer ahora los yacimientos a los que nos referimos. Mirad. El primero que veremos es el yacimiento de oro y cobre en el Valle Boinás y Carlés en Asturias. El segundo yacimiento que vamos a conocer es el yacimiento de Agua Blanca en Monesterio. El tercer proyecto que vamos a conocer es el proyecto de Salave, también en Asturias. Y el cuarto y último, el proyecto de Corcoesto en La Coruña. Los yacimientos del Valle Boinás y Carlés y el yacimiento de Agua Blanca fueron yacimientos que sí llegó a explotar la empresa Río Narcea. Pero los proyectos de Salave y Corcoesto son proyectos que intentó explotar la empresa Río Narcea, pero finalmente no llegaron a buen término. El yacimiento del Valle Boinás está en Asturias, muy cerca de las ciudades de Avilés, Gijón y Oviedo. Mirad, aquí tenéis una vista desde el satélite, ahí tenéis el río Causa y la aldea de Boinás. Este es el hueco minero con su balsa de residuos y esta es la planta de tratamiento. Vamos a ver un poco el resumen de la historia de este yacimiento. En 1994, Río Narcea llega a Asturias e inicia los trámites de exploración. En el 97, la empresa comienza los trabajos de extracción. En el 98, obtienen el primer lingote. En el 2001, Coto Cortés reduce su participación al 6% en la empresa. En 2002, Río Narcea obtiene sus primeras ganancias. En el 2004, aumenta la producción. Pero en el 2006, Landin Mining compra la empresa Río Narcea. Y en el 2006, en ese mismo año, la empresa Río Narcea anuncia el cierre del Valle Boinás y Carlés. 8 años de trabajo. En el 2007, Río Narcea inicia un expediente de regulación de empleo que afecta a 160 trabajadores. En el 2007 también, la empresa deja una balsa con 4 millones de metros cúbicos de residuos y lodos. En el 2007 también, la empresa Río Narcea vende a Kimbauri los yacimientos de Valle Boinás y Carlés. En el 2010, Kimbauri, que acababa de comprar hacía unos años los yacimientos del Valle Boinás y Carlés, hace una suelta de 10.000 alevines de trucha en el río Causa que estáis viendo. En el 2011, Kimbauri incumple reiteradamente los valores límites de vertidos. En el 2015, la propia Fiscalía de Medio Ambiente denuncia la contaminación del río Causa. Este es el resumen de la historia de este yacimiento. Vamos a ver con más detalle qué decía la prensa durante todos aquellos años. En septiembre del 2006 podemos leer en El País que Río Narcea llegó a Asturias en 1994 con grandes expectativas. Iba a extraer industrialmente oro del Principado. La multinacional canadiense, una firma reconocida en el sector, desembarcó con fuerza, acaparando espacio periodístico en prensa, radio y televisión. Ahora la aventura toca su fin y las alabanzas se han tornado en críticas. A primeros de año cesará la explotación de sus 2 yacimientos auríferos, Belmonte y Salas, y se ha aprobado el expediente de regulación de empleo para 160 trabajadores. Las asociaciones ecologistas critican la negativa repercusión medioambiental que a su juicio ha tenido su actividad en la zona. La explotación ha llegado al final de su capacidad de extracción debido a la mala calidad de las rocas a las que está asociado el oro. Las condiciones del mineral son las mismas que existían cuando la compañía realizó los estudios de viabilidad pertinentes. Paradójicamente, hace solo 2 años se preveía un aumento de la producción del 25% y ahora extraer el mineral ya no es rentable. La compañía minera ha comprado todas las casas del pueblo del Valle. Ya no queda nadie, salvo Faustino Suárez Álvarez, de 45 años. Su mujer y sus 2 hijos de 14 y 10 años resistió hasta el final. Aquí estaba nuestra casa, aquí nacieron mi mujer y mis hijos, y ahora tenemos que empezar una nueva vida en otro sitio y no sabemos si nos irá tan bien. Nosotros teníamos 25 vacas, producíamos carne, leche y sidra. Por dinero nunca me hubiera ido, pero hemos vendido por la presión de los ruidos que empezaba a ser insoportable.
Para complicar más la situación, Río Narcea reclama al Principado, o sea, a las arcas públicas, unos 100 millones de euros por no permitirles abrir una nueva mina a cielo abierto en la zona de Salave, en Tapia de Casariego. En esta área, la firma canadiense tenía aprobada la concesión de explotación, incluso se había expropiado algún terreno para tal fin, y se estimaba en 50 toneladas de oro su capacidad aurífera. Otro asunto pendiente es la balsa donde se han ido acumulando los vertidos procedentes de la actividad minera. Actualmente en ella se almacenan 4 millones de toneladas de material muy contaminante como cianuro. La empresa afirma que los vertidos son inocuos. Aquí tenéis una vista aérea de la balsa llena de residuos. Mirad qué tamaño tiene con este zoom. Ahí podéis apreciar una retroexcavadora y el tamaño real que tiene la balsa de residuos de 4 millones de metros cúbicos. Seguimos con la prensa. En diciembre del 2006, la empresa canadiense Kimbauri negocia con Río Narcea la compra de la mina de oro de Belmonte. En noviembre del 2007, Río Narcea abandona Asturias por la imposibilidad de explotar las reservas de oro del yacimiento de Tapia de Casariego. En octubre del 2012, Kimbauri inaugura un pozo en Belmonte con posibilidades de ampliar la plantilla. En febrero del 2014, la minera Kimbauri naufraga en el Corcoesto asturiano. Kimbauri Gold tendrá que hacer frente, de acuerdo al expediente S3334712V, a una sanción de 30.000 euros de multa y otra de 54.389 para indemnizar los daños producidos al dominio público hidráulico. Se han incumplido de manera grave y reiterada los valores límites de emisión de vertido impuesto en la autorización ambiental integrada de la explotación. En verano del 2010, Kimbauri participó en las inmediaciones del complejo minero en una campaña en el mismo río sobre el que ha provocado el desastre con la suelta de 10.000 alevines de trucha común. La firma minera destacó entonces a los medios el buen estado del cauce y su claro apoyo a la defensa del medio ambiente. En julio del 2015, Fiscalía ve indicios de delito por vertidos de la empresa de la mina de oro de Belmonte. La sección de Medio Ambiente de la Fiscalía del Principado de Asturias ha formulado una denuncia ante el juez de guardia de grado por la contaminación de las aguas del río Causa, afluente del Narcea, como consecuencia de vertidos no autorizados de selenio desde 3 puntos de las instalaciones mineras del Valle Boinás en Belmonte de Miranda. La mercantil es conocedora de estas emisiones no autorizadas y contrarias a la normativa administrativa. Durante todo ese periodo, la mercantil prosiguió su actividad. Después de ver el yacimiento del Valle Boinás en Asturias, vamos a conocer ahora el yacimiento de Agua Blanca en Monesterio, en el sur de Badajoz. Mirad, el yacimiento de níquel de Agua Blanca en Monesterio se encuentra justo en el sur de la provincia de Badajoz. Aquí está el término municipal de Monesterio y aquí el Real de la Jara, que ya está en Andalucía. Esta línea amarilla es la frontera entre Badajoz y Andalucía. Esta es una vista aérea del yacimiento explotado. Mirad. Vamos a hacer un zoom para que veáis y podáis apreciar el tamaño de una explotación de este tipo. Estos son esos gigantescos camiones y este es el parking. Fijaros qué aspecto tiene para que os hagáis una idea de las proporciones. En 1994 es descubierto el yacimiento de Agua Blanca tras 13 años de investigaciones en la zona. En principio era propiedad de la pública Presur y de Río Tinto Minera. En enero de 2003, la empresa Río Narcea llega a un acuerdo con la suiza Glencore para vender todo el níquel hasta el 2010. En junio del 2003, el gobierno declara ambientalmente viable el proyecto de Río Narcea, sin embargo, el Ejecutivo andaluz asegura que el proyecto es inviable. En julio del 2003, Río Narcea compra la participación del Estado a través de un canon de producción y logra la reserva definitiva de la explotación. En diciembre del 2004 concluyen las obras de la planta, que está a falta de suministro eléctrico para iniciar los trabajos. Se espera que empiece la extracción en breve. En abril del 2005 ya existe una condena a Río Narcea por realizar las obras de Agua Blanca sin los permisos necesarios. En febrero del 2006, un año y medio después de abrir, una huelga de los trabajadores de Agua Blanca por falta de seguridad. En marzo del 2011 se anuncia el primer cierre de la mina durante al menos un año, despedidos 115 trabajadores. Después se vuelve a reabrir y finalmente en enero del 2016 Río Narcea anuncia el cierre de Agua Blanca por pérdidas de 106 millones de euros.
En enero del 2008, las minas de Agua Blanca siguen cerradas, ahora en manos de Valoriza SACIR. Vamos a conocer a continuación con más detalle qué se fue publicando a lo largo de aquellos años. Mirad, en junio del 2003, la Junta de Andalucía alerta sobre un proyecto minero autorizado por el Gobierno. El proyecto incluye la instalación de una balsa de estériles junto al cauce del Ribera del Cala, que según la Junta podría afectar a zonas sensibles de los parques naturales de Sierra de Aracena, Huelva y Sierra Norte en Sevilla. En septiembre del 2004, la compañía Río Narcea tiene previsto iniciar en noviembre la explotación de la planta de tratamiento de mineral de la futura central de Agua Blanca, en el municipio onubense de Cala, con una inversión de 64 millones de euros. La puesta en marcha de la actividad se realizará con la idea de extraer 1.500 toneladas de metal al año aproximadamente, con la intención de mantener la actividad durante unos 10 años. En abril del 2005 ya se anuncia la primera condena a la empresa Río Narcea por las obras de Agua Blanca. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha condenado a la empresa Río Narcea recursos. El auto 101/04 venía a confirmar en septiembre del 2004 que la empresa Río Narcea Recursos venía realizando las obras de construcción de la mina de Agua Blanca en Monesterio sin los necesarios permisos municipales y autonómicos desde octubre del 2003. En febrero del 2006, el cierre de los yacimientos de Río Narcea no afectará a Agua Blanca. Río Narcea, propietario de las minas de níquel de Agua Blanca, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad después de que se conociera que la compañía va a cerrar sus 2 minas auríferas de Asturias, Belmonte y Sala. Se trata de mercados diferentes y no tenemos contemplado cerrar la mina de Agua Blanca. Nada de esto se debe a una estrategia empresarial. Es más, teníamos previsto abrir una nueva en Asturias, pero el proyecto ha quedado parado por problemas con las licencias. Huelga convocada por los trabajadores de la empresa Peal, encargada de explotar el yacimiento. Francisco Canelo, director de minería de Peal, ha querido desmentir categóricamente la falta de seguridad de la que nos acusan, ya que los organismos oficiales hacen periódicamente numerosos controles. Otra de las reivindicaciones de los trabajadores estaba en el incremento salarial de 200 euros mensuales. No vamos a dar algo por nada. Queremos que el aumento sea gratificado por asistencia al trabajo, no porque sí. En marzo del 2011... se anuncia que la mina de Agua Blanca cierra durante un año y deja en la calle a 115 empleados. La mina de Agua Blanca echa al cierre durante un año por la imposibilidad eventual de seguir extrayendo níquel y cobre. Río Narcea Recursos ha anunciado este jueves un expediente de regulación temporal de empleo que afecta a 115 de sus 168 trabajadores, con el objetivo de permitir la viabilidad de esta explotación. Leocadio Núñez reclamó a la empresa que garantice la viabilidad de la explotación, que es perfectamente rentable. No es justo que paguen los empleados la mala gestión y planificación que se haya podido realizar. En enero del 2016, Río Narcea anuncia el cierre inminente de la mina de Monesterio. Justifica el cierre de la mina por las pérdidas de 106 millones de euros. En marzo del 2016, el Real de la Jara se moviliza contra el cierre de las minas de Agua Blanca. Casi 60 empleos y el sector servicio del pueblo de 1.600 habitantes dependen de la actividad. El expediente de regulación de empleo extintivo afecta a 166 trabajadores de toda la zona. La explotación de níquel y cobre, cuya actividad extractiva se inició en 2006 con una concesión por 30 años prorrogables hasta 90, pero que sorpresivamente ha anunciado el cierre argumentando que la caída de los precios del níquel y las inversiones que debe hacer para acceder a las reservas que quedan no hacen rentable la actividad. Después de conocer la historia del yacimiento del Valle Boinás y el yacimiento de Agua Blanca, que son los yacimientos que sí explotó la empresa Río Narcea, vamos a conocer el proyecto fallido de Salave. Mirad, el proyecto de Salave se encuentra muy cerquita de los yacimientos de oro del Valle Boinás y Carlés, en la costa asturiana. ¿Sí? Esta es una vista aérea del casco urbano de Tapia de Casariego y esta es la zona de las lagunas de Salave, donde había habido unas antiguas minas de oro romana que en Río Narcea quería volver a explotar. En junio del 2005, Río Narcea fracasa al explicar a los vecinos de Tapia el proyecto minero a cielo abierto en Salave. En agosto del 2005, el Consejo de Gobierno acordó denegar a Río Narcea la explotación de Salave.
En septiembre de ese mismo año, la empresa inició una cadena de contenciosos administrativos contra el Principado de Asturias. Puso 4 contenciosos: un recurso contra el acuerdo de aprobación del Plan de Ordenación del Litoral, un recurso contra la denegación de la autorización excepcional, un recurso de solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial y un recurso ante la denegación de la autorización del Plan de Explotación Minera. En junio del 2006, el presidente del Principado de Asturias, Areces, aseguró que Río Narcea falseaba la realidad. En noviembre del 2008, la empresa Río Narcea insiste en su proyecto de extraer oro de las minas de Salave, ahora con un túnel. En diciembre del 2008, la viceconsejera de Medio Ambiente avisa que no se permitirán daños al entorno. En enero del 2009, el Tribunal Superior desestima el primer recurso de Río Narcea para explotar la mina de Salave. En abril del 2009, el Principado gana el segundo de los pleitos contra Río Narcea. En mayo del 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias deniega la petición de la empresa de una indemnización por la negativa del Ejecutivo a autorizar la explotación de la mina de oro de Salave. En mayo del 2014, la empresa Asturgol, el nuevo nombre de la empresa Río Narcea, intenta abrir Salave tras adquirir los derechos de explotación en manos de Explotaciones Mineras del Cantábrico, una filial de Río Narcea. En septiembre del 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias obliga al Principado a sancionar a la minera Asturgol por sus irregularidades. En septiembre del 2016, el grupo inversor LionsBridge pretende retomar el proyecto de la mina de oro de Tapia. Mirad, en junio del 2005, Río Narcea fracasa al explicar el proyecto minero de Salave. Los vecinos mantienen una postura firme, contraria a la explotación del yacimiento de oro. El presidente de la compañía intentó exponer a los tapiegos las actuaciones previstas. El presidente de la compañía minera aseguró: le guste o no a la gente, en esta mina no hay ningún tipo de vertido, no va a haber camiones peligrosos porque el material se va a sacar con una cinta transportadora. Además, invitó a los vecinos a visitar las minas del Valle Boinás o Carlés. No logró apaciguar a los vecinos, que al término del acto insistían en calificar de atrocidad la actividad que la empresa prevé desenvolver en Salave. En agosto del 2005, el Consejo de Gobierno acordó denegar la explotación de un yacimiento de oro en Salave a la empresa minera Río Narcea. La empresa había solicitado a la Administración Autonómica la aplicación de la discrecionalidad y la excepción a la protección medioambiental de la costa asturiana prevista en la normativa vigente para poder poner en marcha la explotación. A propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, el Ejecutivo consideró que no procede la aplicación de esta excepcionalidad, porque los daños medioambientales y el paisaje protegido del litoral asturiano serían irreparables. En septiembre del 2005, batalla legal entre Río Narcea y el Gobierno del Principado. Río Narcea ha presentado un total de 4 recursos contra los actos administrativos llevados a cabo por el Gobierno del Principado. Primero, un recurso contra el acuerdo de aprobación del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano. Segundo, un recurso contra la denegación de la autorización excepcional solicitada ante el Consejo de Gobierno. Tercero, el recurso de solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial. Y cuarto, un recurso ante la denegación de la autorización del Plan de Explotación Minera. ¿Qué pasó en junio del 2006? Pues que Río Narcea falsea la realidad. Esas son declaraciones del propio presidente del Principado. El entrevistador le pregunta: ¿es cierto que no quisieron escuchar a Río Narcea cuando trataron de mostrarles el proyecto de la mina Salave? La respuesta del señor Vicente Álvarez Areces: es falso, y además el tono en la información que está facilitando este señor no se corresponde con la realidad, pues estos señores pretendían vulnerar nuestra política medioambiental, vulnerar la legislación medioambiental que ampara que nuestra costa esté preservada de esos proyectos, y pretendían actuar al margen de las leyes con que nos hemos dotado. En noviembre del 2008, la empresa Río Narcea insiste en su proyecto de extraer oro de las minas de Salave, en Tapia. El movimiento popular y la oposición del Principado impidieron en ese momento la iniciativa minera, pero ahora la empresa vuelve a la carga. Una filial, Exploraciones Minerales del Cantábrico, acaba de iniciar los trámites para construir una mina subterránea. En diciembre del 2008, no se permitirán daños al entorno, avisa Fernández ante las minas de Tapia y Tineo. La máxima del gobierno regional es la del compromiso medioambiental. No se va a permitir ninguna agresión medioambiental al entorno. En enero del 2009 desestiman el primer recurso de Río Narcea para explotar la mina de Salave. La sentencia desestima el recurso y da la razón al Ejecutivo, al considerar ajustado a derecho que el POLA, el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano, prohíba la explotación minera aun cuando hubiera una concesión.
Se trata de la primera de las sentencias ante los 4 recursos interpuestos por la compañía minera ante las decisiones del gobierno regional. En abril del 2009 se publica: el Principado gana el segundo de los pleitos con Río Narcea por la mina Salave. El Principado ha vuelto a ganar la partida a la empresa minera Río Narcea. El gobierno asturiano ya ha ganado 2 de los 4 contenciosos abiertos con la empresa minera. El último fallo se hizo público esta semana para satisfacción de los tapiegos, que mantienen desde hace 4 años una férrea oposición a la extracción de oro en su concejo. En mayo del 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestima el recurso de Río Narcea contra el Principado. El gobierno regional rechazó la petición de la empresa de una indemnización por la negativa del Ejecutivo a autorizar la explotación de una mina de oro en Salave. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha desestimado el recurso presentado por Río Narcea Gold Mines contra la decisión del Gobierno regional de rechazar la petición de la empresa de una indemnización por la negativa del Ejecutivo a autorizar la explotación. En septiembre del 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias obliga al Principado a sancionar a la minera Asturgold por sus irregularidades. No cabe duda de que existían indicios claros de la comisión por parte de la empresa denunciada de actuaciones que pudieran suponer incumplimientos de los condicionantes impuestos en la autorización que le permitía realizar los sondeos, con un grado de suficiencia tal como para que fuera necesaria la incoación del procedimiento sancionador. Debe incoar y resolver el procedimiento sancionador correspondiente por los hechos objeto de denuncia por la entidad actora. En septiembre del 2016 se anuncia que un grupo inversor pretende retomar el proyecto de la mina de oro de Tapia. Asturgold, Lions Bridge y Australia Holdings intentan relanzar el proyecto de la mina de oro de Salave, que en la actualidad se dirime en los juzgados tras la negativa del Principado a aprobarlo. Nuestra prioridad es restablecer el diálogo con las partes interesadas en el proyecto de Salave, en estrecha colaboración con el gobierno local, autoridades reguladoras, propietarios de tierras y comunidades, para desarrollar un proyecto que beneficie a todas las partes involucradas y satisfaga las premisas medioambientales. Dicen: tenemos la intención de hacer lo necesario para distender las relaciones y restablecer el diálogo. Una vez que conocemos el yacimiento del Valle Boinás y Carlés, el yacimiento de Agua Blanca y el fracaso del proyecto de Salave, vamos a ver el fracaso del proyecto de Corcoesto en La Coruña. Mirad, el yacimiento de Corcoesto en Cabana de Bergantiños, en la provincia de La Coruña, está muy cerquita de Coruña capital. Este es el yacimiento aurífero. En diciembre del 2006, la empresa canadiense Kimbauri y Río Narcea participan en un proyecto conjunto en Corcoesto, La Coruña. En 2008, Kimbauri compra los derechos de Río Narcea y prevé comenzar en 2010. En junio del 2012, Río Narcea recupera los derechos que vendió a Kimbauri y trata de sacar adelante el proyecto de Corcoesto. La Consellería de Economía califica el plan industrial como estratégico. Pero en septiembre del 2014, la Xunta cancela el proyecto de Cabana de Bergantiños, argumentando falta de garantías técnicas y económicas. En octubre del 2015, los canadienses exigen a España una indemnización millonaria por la mina de oro de Corcoesto. En diciembre del 2016, la empresa canadiense Kimbauri negocia con Río Narcea la compra de la mina de oro de Belmonte y participan en un proyecto conjunto en Corcoesto, La Coruña. Kimbauri y Gold Mines también participan en un proyecto conjunto en Corcoesto. En este lugar, ubicado en el conocido como Triángulo de la Costa de la Muerte, las dos compañías llevan a cabo unos estudios para tratar de explotar un yacimiento aurífero. En junio del 2008, Kimbauri invertirá 40 millones de euros en la mina de oro de Cabana. La empresa canadiense prevé empezar a explotar en 2010 y el yacimiento aurífero, del que se podrán extraer un total de 500.000 onzas de oro. La mina necesitará unos 50 operarios. Hace menos de un mes, Kimbauri compró las 3 licencias de investigación que desde el 2005 tenía otra empresa, Río Narcea, para hacer sondeos geológicos en 777 hectáreas del municipio coruñés. En mayo del 2012, la Xunta tramita el proyecto para extraer oro en Coristanco. La Consellería de Economía califica el plan industrial como estratégico. Cuando termine el plazo de información pública y teniendo en cuenta la declaración de impacto ambiental, se elevará una propuesta de aprobación al Consejo de la Xunta, que tiene la última palabra sobre la autorización. Pero en septiembre del 2014, la Xunta cancela el proyecto de Cabana de Bergantiños, argumentando falta de garantías técnicas y económicas.
Mineira de Corcoesto, nuevo nombre de la empresa Río Narcea, la sociedad gallega propiedad de la canadiense Edwater, está decidida a poner en marcha una explotación aurífera en Cabana de Bergantiños, a pesar de que la Xunta canceló el proyecto ya el pasado noviembre. Para ello, la Administración argumentó la falta de garantías técnicas y, sobre todo, económicas del proyecto. Casi un año después de que el gobierno gallego diese carpetazo al polémico proyecto, la compañía sigue peleando por él, con un recurso sobre la mesa y la amenaza de reclamar daños y perjuicios a la Xunta si la mina no se abre. El 22 de octubre del 2015, los canadienses exigen a España una indemnización billonaria por la mina de oro de Corcoesto. La Xunta retiró a la multinacional Edwater los derechos sobre la explotación gallega por falta de solvencia. La empresa amenaza con recurrir a un tribunal de arbitraje. La minera canadiense ha reclamado al gobierno una indemnización después de que la Xunta declarase la caducidad de las concesiones. La firma de Vancouver y su filial en España, Mineira de Corcoesto, nuevo nombre de Río Narcea, entienden que la cancelación del proyecto es manifiestamente ilegal. Acusa a España de violar el derecho internacional y amenaza con llevar el caso ante un tribunal de arbitraje. Corcoesto ha enviado hoy una notificación de controversia al Reino de España en virtud de los términos del Tratado Bilateral de Inversiones entre España y Panamá, donde tiene su sede Corcoesto. En caso de que España no ofrezca una pronta y completa compensación por la pérdida de la inversión y la oportunidad, Corcoesto proseguirá enérgicamente sus reclamaciones mediante el arbitraje internacional. El propio presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo llegó a prometer 1.400 puestos de trabajo y se planteó incluso declararlo como un proyecto industrial estratégico. La Xunta anunció a finales de 2013 que había comenzado los trámites para su cancelación porque carecía de la solvencia financiera y técnica requerida. En marzo de 2014, Feijóo dio carpetazo definitivo al proyecto y a principios de este año entró en vigor una nueva ley autonómica que modificó la normativa sobre minería y que permitió a la Xunta iniciar de oficio los trámites para declarar la caducidad de los derechos de explotación que se hizo efectiva en septiembre pasado. Esta resolución de caducidad es un repudio apenas disimulado de los derechos de Corcoesto. Tenemos la intención de tomar todas las medidas necesarias para proteger nuestra inversión y los intereses de nuestros accionistas. En definitiva, en los yacimientos del Valle Boinás y Carlés desaparece un pueblo entero y todas sus actividades. Se abre un expediente de regulación de empleo que afecta a 160 trabajadores. No se restaura la zona explotada ni se gestiona la balsa de residuos. Se vende la explotación a otra empresa. Se contaminan gravemente las aguas superficiales y profundas y no hay un desarrollo paralelo en otros sectores. Del mismo modo o muy parecido, en el yacimiento de Agua Blanca hay huelgas de trabajadores por falta de seguridad. Se abre un expediente de regulación de empleo que afecta a 115 trabajadores. No se restaura la zona explotada ni se gestiona la balsa de residuos. Se vende la explotación a otra empresa y no hay un desarrollo paralelo en otros sectores. En el proyecto de Salave, el gobierno del Principado del PSOE detiene el proyecto, alega razones de protección medioambiental. Y en el proyecto de Corcoesto de La Coruña, el gobierno de la Xunta detiene el proyecto de Corcoesto. Alega falta de solvencia económica y técnica. Bueno, visto lo visto, parece obvio que el excepcional producto que vende Berkeley, con la inestimable colaboración de algunas administraciones y la complicidad de diversos medios de prensa, no solo no se ajusta a la realidad, sino que se encuentra en el polo opuesto. Trabajos precarios y de corto plazo, afecciones irreparables al medio ambiente y al tejido económico, fractura definitiva e irreparable de la zona intervenida, expropiaciones, exilios, devaluación patrimonial, etcétera, etcétera. No quiero ser descortés para finalizar con los políticos que nos gobiernan actualmente, pero rechazamos frontalmente estos regalos y esta falsa prosperidad. Si no tienen otras propuestas mejores para estas tierras, dejen sus cargos a gente más íntegra, más creativa y más comprometida con los ciudadanos. Estos regalos no los queremos en estas tierras.